Bienvenidos a este espacio de reflexión, un lugar para encontrar inspiración en las historias que nos rodean. Hoy les compartiremos un relato que revela un secreto fundamental sobre el éxito, uno que rara vez se enseña en las aulas, pero que define el rumbo de nuestras vidas. Acompáñennos en este viaje. La historia comienza con David, un niño de 11 años cuya alma vibraba con una única y arrolladora pasión, el fútbol. Cada recreo, sus ojos se iluminaban al ver rodar el balón por el patio. En la cancha, David era un artista. Se movía con una agilidad y una velocidad que parecían sobrenaturales, como si el campo de juego fuera una extensión natural de su propio cuerpo. Sin embargo, fuera de ese mundo de césped y goles, una sombra silenciosa crecía en su interior. Esa sombra tenía un nombre, la comparación. Su mejor amigo, Matt, era el rey indiscutible de otro universo, el de las matemáticas. Para Matt, los números no eran un desafío, sino un juego. Cada examen, cada ejercicio, cada fórmula compleja parecía danzar para él, revelándole sus secretos sin esfuerzo. Los profesores elogiaban a Matt, sus compañeros lo admiraban con asombro, y David, en silencio, se sentía cada vez más pequeño. No era culpa de Matt, él era un buen amigo. El problema estaba en la voz interior de David, que le susurraba que su talento no estaba a la altura. ¿Por qué no puedo ser como él?, pensaba, mientras miraba su propio cuaderno, un campo de batalla lleno de tachaduras y ecuaciones sin sentido. Aquella admiración inicial por su amigo se fue mezclando con una punzada de frustración. Aunque brillaba con luz propia en el campo de fútbol, sentía que ese talento no contaba, que no era tan valioso como los logros académicos. Cada tarde, al volver a casa, David cargaba con una tristeza muda, un peso invisible en su mochila. No sabía cómo explicarle a sus padres que se sentía inferior, que por más rápido que corriera en la cancha, no podía escapar de la idea de que el verdadero éxito tenía la forma de una calificación perfecta, escrita con tinta roja en la esquina de un examen. Y así, en el silencio de su habitación, comenzó a escribirse una historia que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo y, lo más importante, a sí mismo. Esa noche, durante la cena, David apenas probó bocado. Su madre, con esa intuición que solo las madres poseen, le preguntó si todo estaba bien. Él se limitó a encogerse de hombros. No era tristeza simple, era algo más profundo y difícil de explicar. Era la sensación de estar fallando en un juego cuyas reglas no entendía, aunque nadie se lo hubiera dicho en voz alta. Más tarde, en su cuarto, el cuaderno de matemáticas yacía abierto sobre el escritorio, mirándolo como un enemigo silencioso. Cada número parecía burlarse de su esfuerzo. Recordó la clase de esa mañana. Mar había resuelto un problema increíblemente complicado en segundos, mientras él ni siquiera lograba comprender el enunciado. Pero lo peor no fue eso, sino la mirada del profesor. No era una mirada de enojo, sino algo mucho más hiriente, era una mirada de lástima. Con un golpe seco, David cerró el cuaderno. Sintió que algo dentro de él se quebraba. No era solo por no entender las matemáticas, sino por la creencia que comenzaba a arraigarse en su mente, que nunca lo haría, que él simplemente no era ese tipo de persona. Empezó a dudar si su talento para el fútbol realmente valía algo. ¿De qué me sirve ser bueno en eso? ¿A dónde me llevará?, se preguntaba. Lo que antes era su mayor fuente de alegría, ahora parecía un simple consuelo, una distracción menor frente al brillo académico de su amigo. Cada logro de Mar era un espejo que le devolvía el reflejo de todo lo que él sentía que no podía ser. Esa noche, por primera vez, David deseó ser otra persona. Alguien que no fallara tanto. Alguien que pudiera brillar en algo que el mundo consideraba importante. Sin saberlo, esa pequeña semilla de inseguridad acababa de echar raíces profundas en su corazón.
Al día siguiente, mientras David guardaba sus cosas con el desánimo pintado en el rostro, su padre lo observaba desde el umbral de la puerta. Lo conocía demasiado bien como para no notar el peso que cargaba sobre sus hombros. ¿Todo en orden, campeón?, preguntó con una voz suave que invitaba a la confianza. David dudó un instante, pero finalmente las compuertas se abrieron. Con palabras entrecortadas, confesó cómo se sentía menos que Matt, cómo las matemáticas lo hacían sentir un fracaso y cómo su pasión por el fútbol le parecía cada vez más insignificante. Su padre lo escuchó con una paciencia infinita, sin interrumpir, dejando que todo el peso saliera. Cuando David terminó, en lugar de ofrecerle frases vacías de consuelo, le propuso algo completamente inesperado. ¿Y si invitas a Mar a jugar fútbol mañana después de la escuela? David lo miró, confundido. ¿Qué tenía que ver eso con su problema? Solo hazlo, dijo su padre con una sonrisa enigmática. Confía en mí. Sin entender del todo, David aceptó. Al día siguiente, con un nudo de nervios en el estómago, se acercó a Matt y le propuso jugar una pichanga. Matt, ajeno a todo, aceptó encantado. Cuando llegaron a la cancha, el mundo se invirtió. Desde el primer minuto, las diferencias fueron abismales. Matt era torpe con el balón, se tropezaba con sus propios pies y sus patadas eran débiles y sin dirección. En cambio, David se transformaba. Se movía con una gracia y una naturalidad asombrosas, cada jugada, cada pase, cada regate fluía de él por puro instinto. Al terminar el partido, ambos reían, sin aliento. Matt estaba sudado y agotado, pero se había divertido. Eres increíble en esto, David, dijo con genuina admiración. Ojalá yo pudiera jugar así. Por primera vez en muchos días, una sonrisa sincera y luminosa iluminó el rostro de David. En ese instante, algo dentro de él comenzó a cambiar. Esa noche, mientras se acostaba, las palabras de Matt resonaban en su cabeza, ojalá yo pudiera jugar así. Sonaba extraño, casi irreal. Siempre había visto a Matt como el chico que tenía todas las respuestas, el que era naturalmente bueno en lo importante. Pero ahí estaba él, admirando a David con la misma intensidad con la que David lo había admirado a él. Al día siguiente, en clase, David miró a Matt con otros ojos. Ya no como un rival silencioso, sino como una persona diferente, con fortalezas y debilidades distintas. Durante el almuerzo, charlaron más que de costumbre. Matt confesó que nunca le habían gustado los deportes porque se sentía torpe, y David admitió por primera vez en voz alta su frustración con las matemáticas. Se miraron con una nueva complicidad. Ambos tenían sus zonas oscuras, esos campos en los que no brillaban. Y por primera vez, David sintió que eso estaba bien. Fue en ese momento de conexión que lo entendió todo. No se trataba de ser bueno en todo. Se trataba de descubrir y valorar aquello que hacía especial a cada uno. Matt tenía su universo de números, él tenía su reino en la cancha. No existía una única forma de tener éxito, ni un camino que fuera superior a otro. Esa tarde, David dejó de compararse y, por fin, empezó a valorarse. Mientras caminaba de regreso a casa, una nueva sensación lo invadía. No era orgullo desmedido, era una calma profunda, como si una pieza fundamental del rompecabezas de su vida hubiera encajado por fin. Esa noche, en la cena, miró a su padre con una pequeña sonrisa. Invité a Mar a jugar fútbol, dijo como si nada. ¿Y cómo les fue?, preguntó su padre, con los ojos llenos de una curiosidad que ya conocía la respuesta. Le gané por goleada, respondió David, pero lo mejor fue que me dijo que ojalá pudiera jugar como yo. Su padre asintió, con una mirada serena. A veces admiramos tanto el brillo de los demás que olvidamos que nosotros también tenemos nuestra propia luz.
El juego de la vida no se trata de competir contra otros, sino de descubrir lo que nos hace únicos. David lo sintió en lo más profundo de su ser. Durante mucho tiempo había intentado medir su propio valor con la regla de otra persona. Pero se dio cuenta de que no todos los caminos están pavimentados con números y libros. Algunos se construyen con pases precisos, goles inesperados y la pasión ardiente por lo que se ama hacer. Esa fue su primera gran lección: todos brillamos de manera diferente. Y con esa revelación, una nueva semilla empezó a crecer en su interior. Ya no la de la inseguridad, sino la del autoconocimiento y la aceptación. En los días siguientes, la perspectiva de David cambió por completo. Las matemáticas seguían siendo un desafío, pero ya no sentía que su dificultad lo definiera como persona. Liberado del peso de la envidia, nació en él una nueva curiosidad. ¿Cómo hacía Matt para ser tan bueno en algo tan complejo? Decidió observarlo, pero esta vez con atención de aprendiz, no con ojos de rival. Notó cómo Matt prestaba atención absoluta en clase, cómo levantaba la mano sin miedo a equivocarse. Pero la verdadera revelación ocurrió un jueves. Cuando sonó el timbre del recreo y todos salieron corriendo, Matt se quedó en su pupitre, resolviendo un ejercicio adicional que el profesor ni siquiera había pedido. No lo hacía por obligación, sino con una concentración gozosa, como si jugar con números fuera su versión de patear un balón. David se acercó en silencio. ¿No prefieres salir a jugar?, preguntó. Matt, sin levantar la vista del cuaderno, respondió con una simpleza que lo cambió todo: para mí, esto es jugar. En ese instante, David comprendió una verdad profunda. Matt no era mágicamente bueno en matemáticas. Lo que Matt tenía era amor por lo que hacía, y detrás de su aparente facilidad, había incontables horas de práctica. El talento que tanto había envidiado no era suerte, era el resultado de la repetición, la constancia y, sobre todo, el disfrute. Esa noche, David tomó una decisión. Si la práctica había llevado a Matt tan lejos, él también lo intentaría. No con desgana, sino con todo su ser. Se encerró en su habitación, sacó sus cuadernos y comenzó a estudiar con una determinación feroz. Repitió ejercicios, releyó capítulos, vio tutoriales en Internet. Se obsesionó. Incluso dejó de jugar al fútbol por unos días para dedicar cada minuto libre a los números. Al principio, sintió una chispa de orgullo al resolver problemas que antes le parecían imposibles. Pero esa chispa se apagó rápidamente. Después de 3 días de ese ritmo agotador, su cuerpo y su mente dijeron basta. Le dolía la cabeza, sentía los ojos pesados y en clase ya no podía concentrarse. Estaba exhausto. En el siguiente examen, aunque mejoró un poco, su nota seguía muy lejos de la de Matt. La pequeña mejora no compensaba el enorme desgaste físico y emocional. Una frustración aún más amarga lo invadió. No era la frustración del fracaso, sino la del esfuerzo sin recompensa. No puedo más, susurró esa noche, con los ojos húmedos, la cabeza apoyada sobre los libros. Su padre lo encontró así. Le acarició el cabello y, sin una pizca de juicio en su voz, le dijo las palabras que definirían su futuro: hijo, esforzarse es bueno, pero cuando el esfuerzo no nace del amor, solo nos rompe. David lo miró, confundido. ¿Entonces no sirve de nada esforzarse? Claro que sí, respondió su padre. Pero el verdadero secreto es este: si quieres tener éxito en algo, tienes 2 caminos. O amas lo que haces, o aprendes a amarlo. No hay atajos. Aprender a amar algo. Las palabras resonaron en la mente de David. Hay cosas que uno ama desde el primer instante, como tú con el fútbol, continuó su padre. Pero otras necesitan tiempo, paciencia y un propósito. A veces el amor no es a primera vista.
A veces, amar lo que debemos hacer es una elección consciente. Esa noche, David no volvió a estudiar frenéticamente. Cerró el cuaderno con calma y salió al patio con su pelota. Sintió el aire fresco, el césped bajo sus pies y volvió a recordar quién era. No había fallado por estudiar. Había fallado por intentar ser alguien más mientras lo hacía. Al día siguiente, cambió de estrategia. En lugar de forzarse, se alió con su supuesto rival. Se acercó a Marie, con humildad, le pidió ayuda. ¿Me explicas esto? Matt sonrió, sorprendido y feliz de poder ayudar. Entre risas, ejemplos de fútbol aplicados a la geometría y errores compartidos, David empezó a ver las matemáticas de otra manera. No se convirtieron en su pasión, pero dejaron de ser su enemigo. Ahora eran un juego que aprendía a jugar con un amigo. El objetivo ya no era ser mejor que nadie, sino simplemente aprender, crecer y no rendirse. Esa fue su revelación final. Con el paso del tiempo, David encontró el equilibrio. Siguió siendo el capitán de su equipo de fútbol, pero también dedicaba un tiempo cada tarde a las matemáticas, con calma y curiosidad. Celebraba cada pequeño logro, cada problema resuelto, como si fuera un gol. No necesitaba ser el número 1 de la clase, solo necesitaba saber que estaba avanzando. Y eso era suficiente. Una tarde, caminando a casa, Matt le dijo, «¿Sabes, David, eres increíble? No solo por cómo juegas al fútbol, sino por cómo no te rendiste con esto». David sonrió. «Tú me enseñaste eso, sin siquiera saberlo», respondió. Esa noche, en su diario, David escribió algo que nunca olvidaría: el éxito no se trata de ser el mejor en todo. Se trata de descubrir quién eres, practicar con propósito y poner el corazón incluso en las cosas difíciles. Se trata de amar lo que haces, o de encontrar una razón para amar el esfuerzo. Porque el verdadero secreto, el que nadie te enseña en la escuela, no está solo en lo que hacemos, sino en el amor, la paciencia y la alegría que ponemos en el cómo lo hacemos. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado que todos brillamos a nuestra manera, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Un me gusta o compartir esta reflexión puede llevar esta luz a alguien que, como David, necesita recordarlo. Suscríbete para no perderte más historias que nos inspiran a crecer. Gracias por estar aquí. Tu camino es importante, y esperamos que siempre esté lleno de propósito y autodescubrimiento.